Engañé a mi marido y me casé con mi amante. Ahora el karma me tiene. Años después, mi mejor amiga se casó con él. No puedo soportarlo. Mi exmarido pidió el divorcio en 2019 y se mudó a una ciudad a 2 horas de distancia. Unos meses después, ya en plena pandemia, descubrió que yo tenía un lío con un chico que trabajaba en una tienda local. Le dije que había dejado de amarlo y que lo mejor era separarnos. Nuestro divorcio fue amistoso, pero una vez finalizado, nunca más volví a saber de él, ni siquiera cuando le enviaba mensajes deseándole lo mejor en su cumpleaños o en las fiestas. Incluso le mandé un regalo cuando supe que había terminado su doctorado. Otras personas de nuestro círculo social, incluidos mis padres y mi cuñado, recibieron tarjetas de agradecimiento escritas a mano, y yo ni un simple mensaje. Mi exmarido siempre fue una persona amable y considerada, y el hombre que yo conocí al menos habría enviado un gracias. Me pregunté si lo haría incluso si su peor enemiga le diera un regalo. A pesar de que terminamos, nunca pensé que me odiara. De cualquier manera, mi mejor amiga y yo éramos inseparables desde la universidad. Vivimos a 2 horas de distancia. Ella es abogada y da clases en la universidad, así que siempre estaba ocupada. Yo también tengo un trabajo demandante, un nuevo marido, y estoy embarazada, además de cuidar de mis 3 hijastros. No me di cuenta de que nuestros mensajes cada vez eran más esporádicos y que la última vez que me contestó fue a finales de 2021. Ella siempre desaparecía cuando empezaba una relación y luego, cuando las cosas se calmaban, volvía a aparecer. Siempre hemos sido ese tipo de amigas que pueden pasar meses sin hablar y luego, al reencontrarnos, todo sigue igual. Siempre decía que la llamaría cuando estuviera menos ocupada. El verano pasado, mi marido y yo fuimos a visitar la ciudad donde vivían ella y mi ex, e intenté llamarla varias veces para vernos. Ni una sola respuesta. Me sentí mal, pero asumí que estaba ocupada con el trabajo o obsesionada con algún nuevo novio. Como tengo más amigos allí, terminé viéndome con algunos de ellos. Luego, en octubre, volví sola para una fiesta de Halloween. Estaba segura de que ella iría, así que me emocioné al pensar en verla. Y allí estaba. Cuando fui a saludarla y abrazarla, pareció un poco sorprendida y me devolvió un abrazo flojo. Le conté que había estado en la ciudad en verano y que intenté llamarla para salir. Simplemente respondió, sí, estaba de luna de miel esa semana. Perdón por no haberte respondido. Me quedé en shock al descubrir que se había casado y, siendo honesta, me dolió enterarme de que mi mejor amiga se había casado sin que yo supiera que tenía una relación seria. Pero al final me alegré por ella. Como dije, siempre ha sido increíble, y los chicos la adoraban. Entonces empecé a soltar una ráfaga de preguntas. ¿Quién es él? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ella hizo una pausa y sin rodeos es Javier. No puedo describir lo que sentí al escuchar ese nombre salir de su boca. Se me revolvió el estómago. Sentí ganas de vomitar y por un momento solo quería desaparecer. Nunca había sentido algo así antes. Mi única reacción fue soltar un ¿qué carajo? Me miró seria y me dijo que no tenía derecho a enfadarme, que yo le rompí el corazón, que ellos no empezaron a salir hasta 2 años después de nuestro divorcio, y que al final fui yo quien eligió irse con un chico cualquiera de una tienda. Después de eso, pasé el resto del fin de semana bebiendo, porque era la única forma en la que podía dormir. Después de la devastadora noticia de que Javier, su exmarido, se había casado con su mejor amiga, la protagonista regresó a casa sintiéndose como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Durante el trayecto en tren de vuelta a Madrid, su mente no paraba de reproducir la escena una y otra vez. ¿Cómo era posible que nadie le hubiera dicho nada? ¿Por qué su mejor amiga, con quien compartió los momentos más íntimos de su vida, la había traicionado así? Su marido Rodrigo la esperaba en casa. Apenas la vio entrar, notó su expresión pálida y la forma en que sus manos temblaban. ¿Qué pasa?, preguntó con el ceño fruncido, pero ella negó con la cabeza. Nada, solo estoy cansada. No era solo cansancio, era la humillación, la rabia. Una profunda sensación de derrota. Rodrigo, sin embargo, no se convenció. En los últimos meses había notado un cambio en ella, una distracción constante, y ahora parecía peor. Durante la cena, la protagonista apenas probó la comida, y cuando Rodrigo intentó abrazarla antes de dormir, ella se apartó instintivamente. A la mañana siguiente, mientras estaba en su oficina, no pudo evitar buscar en redes sociales el perfil de Javier. Su estómago se retorció al ver las fotos de la boda Javier y su amiga sonriendo, tomados de la mano en un idílico viñedo en la región de La Rioja. Su expresión era relajada,
genuina, como si realmente estuviera feliz. De repente, sintió un nudo en la garganta. Tenemos que hablar. Ella sintió un escalofrío. ¿Sobre qué? Sobre lo que está pasando contigo. No era solo el hecho de que Javier hubiera seguido adelante, sino que parecía haber encontrado algo que con ella nunca tuvo paz. Ese pensamiento la atormentó el resto del día. Tratar de concentrarse en el trabajo se volvió imposible, y cuando llegó a casa, Rodrigo la esperaba en el sofá con el rostro serio. No eres la misma. Estás distante. Me evitas. Dime la verdad. ¿Es por Javier? La protagonista sintió una punzada en el pecho. Quiso negarlo. Quiso decirle que estaba equivocado, pero en el fondo sabía que era verdad. Su obsesión por el pasado estaba destruyéndolo todo. Rodrigo suspiró y pasó una mano por su cabello. Mira, no soy tonto. Sé que algo está pasando y sé que tiene que ver con él. Si todavía sientes algo por Javier, dímelo ahora. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. En lugar de eso, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Rodrigo se puso de pie, negando con la cabeza. Eso lo dice todo. Sin decir más, agarró su abrigo y salió de casa, dejándola sola en medio del silencio. La realidad cayó sobre ella con un emuerro insoportable. Todo lo que había construido después de su divorcio ahora también se estaba desmoronando. El sonido de su teléfono la sacó de su trance. Un mensaje nuevo. Su corazón se detuvo cuando vio el remitente. Javier, necesitamos hablar. ¿Cómo podía ser eso posible? Él la había ignorado durante años. ¿Por qué ahora quería hablar? Su mano tembló mientras sostenía el teléfono. Sabía que abrir esa puerta podría cambiarlo todo. Necesitamos hablar. Aquellas palabras simples pero cargadas de significado la paralizaron. Durante años. ¿Qué hago?, susurró para sí misma, con el corazón latiendo con fuerza. Tomó aire y con los dedos temblorosos respondió: Dime cuándo y dónde. El mensaje de Javier no dejaba de brillar en la pantalla de su teléfono. Él la había ignorado. La había borrado de su vida, como si nunca hubiera existido. ¿Por qué ahora? ¿Qué tenía que decirle después de todo este tiempo? Sus dedos temblaban mientras escribía: La dime cuándo y dónde. Apenas presionó enviar, su corazón comenzó a latir con violencia. Se quedó mirando el teléfono, como si este pudiera explotar en cualquier momento. El silencio se alargó. Minutos que parecían horas pasaron hasta que la pantalla se iluminó con una nueva notificación. Un mensaje de mañana a las 19. Café Alameda en la Gran Vía. Conocía bien ese lugar. Solían ir allí cuando todavía estaban casados, cuando todo era diferente. La idea de volver a sentarse en ese café con él la llenaba de ansiedad, pero también de algo más. Una inquietante emoción que no quería admitir. Intentó llamarlo, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Se había ido para siempre. Se sirvió una copa de vino y se dejó caer en el sofá. Cuando llegó a casa, Rodrigo no estaba. No había vuelto desde la discusión. Su ausencia se sentía como un agujero en la realidad. Su mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué quería Javier? ¿Iba a reprocharle lo que había hecho? ¿O quizá quería decirle que la había perdonado? Por alguna razón, la última opción la asustaba más. Durmió mal esa noche. Despertó varias veces con el sonido del teléfono en la mesita de noche, esperando una llamada de Rodrigo, un mensaje, algo. Pero no hubo nada. Él se había ido. Y aunque le dolía su mente, estaba demasiado ocupada con lo que sucedería al día siguiente. Cuando llegó el momento del encuentro, se arregló más de lo normal. Se puso un vestido elegante, uno que sabía que le favorecía. Se miró en el espejo y se preguntó qué esperaba conseguir con eso. No tenía respuesta. Salió de casa y tomó un taxi hacia la Gran Vía. La ciudad estaba llena de vida, con gente paseando y luces parpadeando en los escaparates. Pero ella solo podía pensar en una. Javier estaba esperándola. Entró en el café y lo vio de inmediato. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Se veía diferente, más maduro, más sereno. Pero lo que más le impactó fue su expresión cuando la vio. No había rencor en sus ojos, ni siquiera incomodidad, solo calma. Respiró hondo y caminó hasta la mesa. «Hola», dijo con voz suave. Javier la miró durante un momento antes de responder. «Hola, siéntate». Ella lo hizo, tratando de ocultar la tensión en sus manos. Durante unos segundos, ninguno habló. «No esperaba tu mensaje», dijo finalmente. Javier asintió mirando su café. «No pensaba escribirte, pero creo que es necesario». Su corazón se aceleró. ¿Necesario para qué? Javier levantó la mirada y por primera vez en años, sintió que la atravesaba con los ojos para cerrar esto de una vez por todas.
Su garganta se secó. ¿Cerrar qué? Javier apoyó los codos en la mesa y la miró fijamente. Sé que fuiste a la ciudad hace meses que intentaste verme. Sintió un escalofrío. Yo solo quería verte, saber cómo estabas. Él sonrió con amargura. ¿De verdad? ¿O querías saber si seguía destrozado después de lo que hiciste? Sus palabras la golpearon como una bofetada. Eso no es justo. Nada de esto fue justo. Pero aquí estamos, y hay algo más que quiero decirte. Ella tragó saliva. Dime. Javier la miró con una intensidad que la desarmó. ¿Qué? Mi esposa está embarazada. Vamos a tener un hijo. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. Voy a ser padre. El mundo se detuvo. Su visión se nubló. Siento una punzada en el pecho, un dolor profundo e inesperado. No debería importarle. Ella también estaba embarazada, pero algo en la forma en que lo dijo, en la paz que transmitía, la hizo sentir como si todo su mundo se derrumbara de nuevo. Intentó sonreír. Eso es maravilloso. Javier inclinó la cabeza. No tienes que fingir. Ella apretó los labios. No estoy fingiendo. Porque al final, esto es lo que siempre una familia de verdad. Y ahora la tengo. Se puso de pie y sacó un billete del bolsillo, dejándolo sobre la mesa. Me alegra por ti. Él la observó en silencio. Espero que sí. Cuídate. Y sin más, se dio la vuelta y salió del café. La protagonista se quedó allí, mirando el asiento vacío frente a ella. Entonces su teléfono vibró. ¿O no? Un mensaje. No era de Rodrigo. Era de alguien que no esperaba, alguien que podía cambiarlo todo. El teléfono vibró en su mano y por un instante su respiración se detuvo. Miró la pantalla con el ceño fruncido. No era Rodrigo, no era Javier. Era un número desconocido. Su pulgar tembloroso deslizó la notificación para abrir el mensaje. Sabes que te lo mereces, ¿verdad? Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor, como si de alguna manera pudiera encontrar a la persona que le había enviado ese mensaje. El café estaba casi vacío, la mayoría de los clientes concentrados en sus propios asuntos. Tragó saliva y volvió a mirar la pantalla. Respiró hondo y respondió. ¿Quién eres? El mensaje fue enviado, pero la respuesta no llegó. El miedo se instaló en su pecho. Durante unos segundos, su mente jugó con la idea de que tal vez era Javier intentando darle una última estocada. Pero no tenía sentido. Su exmarido no era ese tipo de persona. Sintió náuseas, salió apresurada del café y tomó un taxi. Durante el trayecto de regreso, sus pensamientos estaban revueltos. Rodrigo aún no aparecía. Javier la había cerrado de su vida por completo. Y ahora esto. Su mente se debatía entre la paranoia y la certeza de que alguien estaba detrás de ella. Cuando llegó a casa, encontró el departamento en total oscuridad. Rodrigo aún no había vuelto. Dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. El mensaje desconocido le daba vueltas en la quién querría decirle algo así. ¿Quién la odiaba lo suficiente para enviarle una advertencia tan directa? Decidió no responder más. No valía la pena alimentar su propia ansiedad. Se obligó a meterse en la cama, pero el sueño no llegaba. Se sentía inquieta, como si el mundo entero estuviera conspirando en su contra. A la mañana siguiente, despertó con un nudo en el estómago. Rodrigo seguía sin aparecer. Tomó su teléfono y revisó las llamadas. Ninguna de él. Sin embargo, había un mensaje de voz. Con el corazón latiendo con fuerza, lo reprodujo. La voz de Rodrigo sonó fría, distante. Necesito tiempo. No sé cuándo volveré, pero no esperes que esto siga igual cuando lo haga. Quiso llamarlo, pedirle que volviera, que hablaran. Pero algo dentro de ella le dijo que era inútil. Se obligó a seguir con su rutina. El dolor en su pecho se intensificó. Las cosas se estaban derrumbando más rápido de lo que podía manejar. Sintió una punzada de desesperación. Ese día decidió no volver a casa directamente. Fue a caminar por el centro de Madrid, intentando despejar su mente. Caminó sin rumbo, pasando por calles que alguna vez recorrió con Javier, con Rodrigo, con su amiga, su mejor amiga, su traidora. Fue al trabajo, intentó concentrarse, pero su mente divagaba constantemente. Cuando llegó la hora del almuerzo, no pudo evitar volver a mirar el mensaje desconocido en su teléfono. No había ninguna respuesta, solo aquel mensaje perturbador. Se detuvo de golpe. Una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si había sido ella? ¿Y si su amiga, ahora esposa de Javier, le había enviado ese mensaje? No tenía pruebas, pero la posibilidad era suficiente para hacerla sentir enferma. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono y marcó el número de su antigua mejor amiga.
No esperaba que contestara, pero después de varios tonos, la llamada fue atendida. ¿Hola? La voz al otro lado sonó cautelosa. Se le secó la boca. Fuiste tú, ¿verdad? Susurró con un tono entre el miedo y la rabia. Hubo un silencio incómodo antes de que su amiga ¿de qué estás hablando? No juegues conmigo. Recibí un mensaje. Sabes que te lo mereces. Fuiste tú. Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. Su amiga suspiró, pero no con culpa, sino con cansancio. No te he enviado nada. No tengo ninguna razón para hacerlo. Hubo una pausa y luego, con un tono más frío, añadió: pero si crees que te lo mereces, tal vez deberías preguntarte por qué. El corazón le martilló el pecho antes de que pudiera responder. Su amiga colgó. El aire a su alrededor parecía volverse más pesado. Si no había sido ella, ¿quién había sido? De repente su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de ese número desconocido. Su mano temblorosa lo abrió. Te lo dije, esto es solo el comienzo. La sangre se le heló. El miedo se instaló en su pecho como un parásito que se negaba a soltarla. Sus manos temblaban al sujetar el teléfono. Otro esto es solo el comienzo. ¿Qué significaba eso? ¿Hasta dónde iba a llegar todo esto? Con el corazón acelerado, miró a su alrededor. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención. Madrid bullía como siempre, indiferente a su tormento, pero ella se sentía observada, como si alguien estuviera siguiéndola, analizando cada uno de sus movimientos. Caminó rápido, sintiendo la urgencia de llegar a un lugar seguro. Entró en una cafetería concurrida y se sentó en la mesa más alejada de la entrada. Respiró hondo, intentó calmarse, tomó el teléfono y volvió a mirar el mensaje. Pensó en responder, desafiar a quien estuviera jugando con ella, pero su intuición le gritaba que no lo hiciera. ¿Y si iba a la policía? La idea pasó fugazmente por su mente, pero la descartó rápido. No tenía pruebas de nada, solo un par de mensajes. No podía decir que estuviera en peligro real. Tomó un sorbo de café mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Entonces su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez una imagen adjunta. Cuando la abrió, sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Era una foto de ella, tomada esa misma mañana mientras caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. Vestía la misma ropa. La foto estaba tomada desde lejos, pero era evidente que la estaban siguiendo. El pánico la invadió. Sus ojos recorrieron la cafetería. Estaba aquí. Esa persona la estaba mirando en ese mismo momento. Se levantó de golpe y salió apresurada. Sus pasos eran rápidos, erráticos. No sabía a dónde ir, pero necesitaba alejarse de donde fuera que estuviera ese desconocido. Tomó un taxi y le indicó al conductor que la llevara a casa. Durante el trayecto, miraba constantemente por la ventana, convencida de que un auto la seguiría, pero no vio nada sospechoso. Cuando llegó a su departamento, cerró la puerta con llave y corrió todas las cortinas. Se sentó en el suelo, abrazándose a sí misma. Intentó pensar en una lista de personas que podrían querer hacerle daño. ¿Javier? No, no era su estilo. ¿Su ex mejor amiga? Tampoco. ¿Rodrigo? Podría ser él. ¿Y si había descubierto algo? Pero no. Rodrigo nunca había sido vengativo. Si la odiaba, simplemente se alejaría de ella. ¿Entonces quién? La pregunta. La consumió durante toda la noche. Apenas durmió. Cada pequeño ruido la sobresaltaba. En algún momento de la madrugada, se levantó y volvió a revisar la foto. Miró cada detalle, buscando pistas. Y entonces lo vio reflejado en una vidriera cercana. Una figura borrosa, un hombre vestido de oscuro sosteniendo un teléfono. El miedo la paralizó. Había estado tan cerca y la había estado observando todo el tiempo. Su teléfono vibró otra vez. Nos veremos pronto. Su garganta se cerró. El terror era absoluto. No había duda. Alguien la quería hacer pagar, y no se detendría hasta que lo lograra. El terror no la dejaba respirar. Sentía el aire denso en su departamento, como si las paredes se cerraran sobre ella. El mensaje "nos veremos pronto" seguía parpadeando en su teléfono, una amenaza silenciosa que la paralizaba. No podía quedarse ahí. Se puso de pie de golpe y comenzó a empacar algunas cosas en una maleta pequeña. No sabía a dónde ir, pero lo único que tenía claro era que necesitaba salir de allí. Llamó a un taxi, tratando de sonar tranquila cuando le dio la dirección. Cuando bajó a la calle, miró en todas direcciones. No vio a nadie sospechoso, pero la paranoia ya se había instalado en su mente. Subió rápidamente al taxi y le dio la dirección. De un hotel en el centro. No podía ir a casa de nadie. No quería involucrar a sus amigos.
Aunque, siendo honesta, ya no sabía quiénes eran sus amigos. Mientras el taxi avanzaba por las calles de Madrid, su teléfono vibró otra vez. Miró la pantalla con el corazón acelerado. Otro mensaje del mismo Nuno: puedes huir de lo que hiciste. Se le heló la sangre. Esperó con el estómago encogido. Segundos después, el teléfono vibró de nuevo. Solo estoy esperando el momento perfecto. ¿De qué hablaban? ¿De su infidelidad? ¿De cómo había destruido su matrimonio con Javier? No podía ser nadie más allá de su círculo cercano sabía lo que había pasado. Se armó de valor y respondió con manos temblorosas. ¿Qué quieres de mí? El mensaje se envió. El miedo se convirtió en angustia pura. Quiso contestar, desafiar a quien fuera que estuviera detrás de esto, pero el taxi se detuvo frente al hotel. Pagó rápido y entró, sintiendo alivio momentáneo al estar rodeada de gente. Pidió una habitación con una voz apenas controlada y se encerró en su cuarto. Se sentó en la cama, abrazándose las piernas. No podía seguir así. Tenía que descubrir quién estaba haciéndole esto. Tomó aire y marcó un número que no había llamado en mucho tiempo. No sabía si contestaría, pero tenía que intentarlo. ¿Hola? La voz de Javier sonó seria al otro lado de la línea. Ella cerró los ojos, sintiéndose vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Javier, necesito hablar contigo. Silencio. No sé si sea buena idea, respondió finalmente. Por favor, es importante. Alguien me está amenazando. Alguien que sabe cosas sobre nosotros. Hubo una pausa, más larga esta vez. Luego su voz se volvió más dura. ¿Qué quieres que haga? Esto ya no es mi problema. Ella sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera responder, Javier suspiró. Nos vemos mañana. Pero no creas que esto cambia nada. Solo quiero entender qué está pasando. Colgó. Ella dejó caer el teléfono sobre la cama. Su corazón latía con fuerza. Mañana vería a Javier otra vez, pero la pregunta iba a ayudarla o simplemente confirmar que estaba completamente sola en esto. En la oscuridad de la habitación, su teléfono vibró de nuevo. Un último mensaje. No creas que hablar con él te salvará. El miedo se transformó en un pánico silencioso. Esto no había terminado, apenas estaba comenzando. La noche se hizo eterna. Cada sombra en la habitación del hotel parecía esconder una amenaza. Cada ruido en el pasillo la sobresaltaba. Apenas durmió, sumida en un estado de alerta constante. No sabía si estaba paranoica o si de verdad alguien la acechaba. A la mañana siguiente, se duchó rápido y se puso un abrigo largo. Necesitaba mantener un perfil bajo. Caminó hasta la cafetería donde había acordado encontrarse con Javier. La Gran Vía ya estaba llena de gente, y eso, en cierto modo, le daba una sensación de seguridad. Javier ya estaba allí, sentado en una mesa cerca de la ventana. Se veía serio, con los brazos cruzados. Cuando la vio entrar, sus ojos se estrecharon levemente. No hubo sonrisas ni saludos cálidos, solo un asentimiento de cabeza. Ella se sentó frente a él, sintiéndose más nerviosa de lo que esperaba. «Gracias por venir», murmuró, evitando su mirada. «No hagamos esto más largo de lo necesario. Dime qué pasa», respondió él con tono cortante. Ella tragó saliva y sacó su teléfono. Abrió la galería y le mostró la foto que había recibido, aquella en la que alguien la había captado caminando por la ciudad. Javier tomó el teléfono con el ceño fruncido. Observó la imagen detenidamente. Luego pasó al siguiente mensaje, el que decía «nos veremos pronto». Su expresión cambió. Algo brilló en sus ojos. Algo que ella no logró descifrar. ¿Esto es en serio?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia ella. «Claro que es en serio», exclamó, sintiendo su frustración hervir. «Alguien me está siguiendo. Me manda fotos, mensajes amenazantes. No sé qué hacer». Javier exhaló, pasando una mano por su rostro. «¿Y qué esperas de mí? Que me ayudes a entender quién puede estar detrás de esto». Ella bajó la voz, sintiéndose de repente vulnerable. «Javier, tú eres la única persona a la que puedo acudir ahora». Él la observó en silencio. Finalmente, deslizó el teléfono de vuelta sobre la mesa. «Creo que ya tienes la respuesta», dijo en voz baja. Su corazón se detuvo. «¿Uno es qué quieres decir?» Javier la miró con frialdad. «Tú misma te metiste en esto. No puedes destruir la vida de la gente y esperar que no haya consecuencias». Sus palabras la golpearon como un puñetazo. «¿Insinúas que esto es mi culpa?» Javier se encogió de hombros. «Solo digo que tal vez alguien quiere que pagues por lo que hiciste». Su boca se secó. ¿Era eso posible? ¿Alguien del pasado había decidido vengarse de ella? Antes de que pudiera responder, Javier sacó su teléfono y revisó algo en la pantalla.
Voy a preguntar si algunas personas sí han notado algo raro. Pero si te soy sincero, no creo que esto sea un juego. Levantó la mirada, su expresión más seria que nunca. Si alguien te está siguiendo, tarde o temprano hará algo más que enviarte mensajes. El miedo le recorrió la columna. ¿Qué sugieres que haga? Javier suspiró y se inclinó hacia ella. Ve a la policía, aunque dudo que hagan algo sin pruebas concretas, pero al menos lo tendrán registrado. Y lo más, mantente alerta. Ella asintió. Javier se levantó dejando unos billetes en la mesa. No me llames otra vez. Su voz sonó tajante. Esto no cambia nada entre nosotros. La vio alejarse hasta desaparecer entre la multitud. Se quedó allí, sintiendo un vacío que la consumía. Probó de nuevo. Nada. Su teléfono vibró. No sabía si había hecho bien en buscarlo, pero ahora tenía claro que Javier ya no formaba parte de su vida. Con un suspiro tembloroso, tomó su teléfono y marcó otro Nu Rodrigo. El tono sonó varias veces antes de que la llamada se cortara. Un mensaje. No pierdas el tiempo buscando ayuda. Nadie puede salvarte. La angustia la ahogó. Ahora era oficial. Alguien estaba esperando el momento perfecto y ella no sabía si podría sobrevivir para averiguarlo. El mensaje seguía brillando en la pantalla de su teléfono. No pierdas el tiempo buscando ayuda. Nadie puede salvarte. El aire en su habitación del hotel se sintió más pesado, como si la amenaza hubiera traspasado la pantalla y se hubiera instalado en el ambiente. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, apagó el teléfono y se abrazó a sí misma. No podía quedarse allí mucho más tiempo. No sabía quién estaba detrás de esto, pero estaba claro que la persona la conocía demasiado bien. Sabía a quién llamaría, dónde estaba, y lo peor de todo, sabía exactamente cómo manipular su miedo. Saldría de allí. Necesitaba moverse, buscar respuestas en otro lado. ¿Pero dónde? Pensó en Rodrigo. No había respondido sus llamadas. Lo había intentado varias veces más, pero solo obtuvo silencio. ¿Sería posible que él supiera algo? O peor aún, ¿sería él el responsable de todo esto? Su relación había estado en ruinas desde que descubrió que su mente seguía atrapada en el pasado con Javier Rodrigo. Nunca la confrontó directamente, pero su distancia, su indiferencia, decían mucho más que cualquier grito. Tomó su bolso y salió del hotel con la sensación de que alguien la observaba. Caminó rápido hasta la estación de metro más cercana. No podía arriesgarse a tomar un taxi si alguien la estaba siguiendo. Un viaje en metro sería más difícil de rastrear. Se dirigió al barrio de Chamberí, donde Rodrigo tenía un pequeño apartamento que solía usar cuando necesitaba alejarse. Si no estaba en casa, quizá encontraría alguna pista de dónde se había metido. Cuando llegó, el edificio se veía tranquilo. Subió por las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Su corazón latía con fuerza cuando se detuvo frente a la puerta de Rodrigo. Tocó una vez. Esperó. Tocó de nuevo, esta vez más fuerte. Nada. Sacó su teléfono y le envió un Rodrigo. Necesitamos hablar. Estoy afuera de tu apartamento. Por favor, dime si estás aquí. Esperó. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la puerta se abrió de golpe. Rodrigo estaba allí. Su mirada era inexpresiva, como si no le sorprendiera verla. Llevaba el cabello revuelto, la camisa medio desabrochada. Parecía cansado, pero sus ojos estaban afilados, observándola con una intensidad que la hizo estremecer. ¿Qué haces aquí? Su voz sonó fría. Ella sintió un nudo en el estómago. Necesito hablar contigo. Miró rápido dentro del apartamento, pero no vio signos de que alguien más estuviera allí. Algo está pasando, Rodrigo. Me están amenazando. Rodrigo se apoyó en el marco de la puerta, cruzándose de brazos. ¿Y por qué vienes a mí? Porque tú eres la única persona que podría saber quién está detrás de esto. ¿Sabes algo? El silencio se extendió entre ellos. Por un momento, pensó que él se reiría de ella, pero en lugar de eso, su expresión se volvió aún más seria. «Entra», dijo, abriendo la puerta completamente. Ella dudó. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que no lo hiciera. Pero si Rodrigo sabía algo, necesitaba averiguarlo. Entró lentamente y él cerró la puerta detrás de ella. El apartamento olía a cigarrillo y alcohol. No era un desorden total, pero había vasos en la mesa, ropa en el suelo. Rodrigo no era así. Algo le pasaba. «Dime la verdad», susurró ella. «¿Eres tú?» Rodrigo la miró fijamente sin pestañear. Luego, lentamente sacó su teléfono del bolsillo. «Mira esto». Desbloqueó la pantalla y le mostró un mensaje en su bandeja de entrada. Su corazón se detuvo al leerlo. «Ella tiene que pagar, no te interpongas».
El remitente era el mismo número que le había estado enviando mensajes a ella. La realidad la golpeó como una bofetada. No solo la estaban amenazando a ella, Rodrigo también estaba en peligro. El aire en el apartamento de Rodrigo se volvió sofocante. Ella sintió que su estómago se encogía al ver el mensaje en la pantalla del teléfono de Rodrigo. Ella tiene que pagar. No te interpongas. Levantó la vista hacia él, que seguía observándola con una expresión que mezclaba cansancio y algo más, algo que no lograba descifrar. ¿Desde cuándo recibes estos mensajes?, preguntó ella con la voz más firme de lo que esperaba. Rodrigo suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Se pasó una mano por el cabello, visiblemente exasperado. Hace unos días, admitió, pensé que era una broma o que alguien quería asustarme, pero ahora veo que no soy el único en la mira. El miedo la recorrió de arriba a abajo. Esto no era una coincidencia. Había alguien que tenía un plan y que iba tras ella. Pero ¿por qué Rodrigo también estaba involucrado? ¿Crees que podría ser? Javier soltó de repente. Su voz sonó desesperada, como si necesitara aferrarse a una explicación, por absurda que fuera. Rodrigo se rió con amargura. Javier tiene una vida perfecta ahora. Una esposa, un hijo en camino. No le interesa revolver la basura del pasado. Se inclinó hacia ella. Esto no es cosa suya. Esto es alguien más. Alguien que te odia tanto como para jugar con tu miedo. Y ahora me han metido a mí en esto. El peso de sus palabras la golpeó con fuerza. Su mente repasó cada persona que pudo haber herido en el pasado. ¿Sería su ex mejor amiga? ¿Alguien de su entorno que nunca se atrevió a enfrentarse a ella cara a cara? Rodrigo se puso de pie, caminando por la habitación, como si intentara aclarar sus pensamientos. No podemos seguir así. Alguien nos está cazando. Si seguimos esperando, nos van a acorralar. ¿Y qué propones?, preguntó ella con la voz entrecortada. Rodrigo la miró fijo, sus ojos oscurecidos por la determinación. Descubrir quién está detrás de esto antes de que sea demasiado tarde. Ella tragó saliva. ¿Cómo? Rodrigo abrió su computadora y empezó a teclear rápidamente. Voy a rastrear el número. Conozco a alguien que puede ayudar. Si logramos ubicar de dónde vienen estos mensajes, quizá tengamos una oportunidad. El silencio se extendió mientras Rodrigo trabajaba. Ella solo podía observarlo, sintiendo que cada segundo que pasaba la acercaba más a la verdad o al abismo. De repente, la expresión de Rodrigo cambió. «Tengo algo», susurró, sin apartar la vista de la pantalla. Ella se inclinó sobre su hombro, su corazón golpeando contra sus costillas. «¿Qué es?». Rodrigo giró la pantalla hacia ella. Había una ubicación en el mapa. El rastreo del número los había llevado hasta un punto en Madrid. Un edificio, una dirección que ella conocía demasiado bien. Era el despacho de su ex mejor amiga. El aire desapareció de sus pulmones. «No puede ser», susurró, sintiendo su cuerpo entumecerse. Rodrigo la miró fijamente. «Creo que ya sabemos quién está jugando con nosotros». El horror se mezcló con la incredulidad. No quería creerlo. No podía ser ella. Pero si lo era, estaban en un peligro mucho mayor del que habían imaginado. El miedo se transformó en una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Su ex mejor amiga, la persona que alguna vez fue su confidente, su hermana elegida. ¿Cómo era posible que ella estuviera detrás de todo esto? Rodrigo cerró la computadora y se levantó. «Tenemos que ir allí», dijo con firmeza. Ella lo miró con horror. «¿Estás loco? No sabemos lo que nos espera. Si ella está detrás de esto, podría hacernos algo». Rodrigo negó con la cabeza. «No podemos seguir huyendo. Necesitamos respuestas. Vamos, pero si las cosas se ponen raras, nos largamos de ahí». Tomaron un taxi. Ella sintió una presión en el pecho. Tenía razón, pero el terror la paralizaba. Respiró hondo y asintió lentamente. El trayecto fue silencioso. Solo el sonido del motor acompañó sus pensamientos cada vez más oscuros. Cuando llegaron frente al edificio, se quedaron mirando la fachada imponente. Era un despacho de abogados de prestigio, pero ahora se sentía como la entrada a una trampa. Rodrigo miró a su alrededor. «Vamos. Cuanto antes entremos, antes terminamos con esto». Ella tragó saliva y entraron. La recepcionista los recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?». «Buscamos a Marta», dijo ella, su voz más firme de lo que esperaba. La recepcionista revisó algo en la pantalla y levantó la vista. «La señora Marta está en una reunión. ¿Quiere dejarle un mensaje?». «No, la esperaremos», respondió con una sonrisa tensa. Se sentaron en la sala de espera. Cada minuto se sintió eterno.
Rodrigo miraba su teléfono inquieto. Finalmente, la puerta del pasillo se abrió y Marta apareció, elegante como siempre, con su cabello perfectamente peinado, una expresión neutral en el rostro. Pero cuando vio a su ex amiga, su mirada se endureció. «Vaya, vaya», dijo Marta cruzándose de brazos. «No esperaba verte aquí, y mucho menos con él». Rodrigo mantuvo su posición firme, sin responder. «Necesitamos hablar», dijo la protagonista, intentando mantener la calma. «¿Ahora?» Marta suspiró, miró su reloj y luego asintió con la cabeza. «Bien, pero hagámoslo rápido». Los guió a su oficina. El lugar estaba perfectamente ordenado, elegante, reflejando su personalidad meticulosa. Marta cerró la puerta y se apoyó en el escritorio. «¿Dime qué quieres?», preguntó con un tono casi aburrido. La protagonista sacó su teléfono y le mostró los mensajes. «Sabemos que vinieron de aquí, Marta». Su voz se quebró. «¿Por qué estás haciendo esto?». Marta miró la pantalla con una expresión enigmática. Luego soltó una risita baja. «Vaya, qué interesante». Levantó la vista. «¿De verdad piensas que yo tengo tiempo para jugar a este jueguito de terror contigo?». La protagonista sintió un escalofrío. «No mientas. Sabemos que los mensajes vienen de aquí. ¿Por qué lo hiciste?». Marta la miró con desdén. «Escucha bien, no soy yo quien te está atormentando. Pero sí puedo decirte algo. Te lo mereces y lo sabes». El aire se volvió pesado. La protagonista se sintió como si la tierra la estuviera tragando. Rodrigo intervino con el ceño fruncido. «Entonces, si no eres tú, ¿sabes quién lo está haciendo?». Marta sonrió levemente y se inclinó sobre el escritorio, mirándolos fijamente. «Lo único que diré es que cuando juegas con los sentimientos de las personas, siempre hay consecuencias. Tal vez no de inmediato, tal vez ni siquiera de la persona que esperas. Pero nadie olvida el daño que le hiciste». El corazón de la protagonista latió con violencia. «¿Quién?», Marta susurró. «¿Quién me está haciendo esto?». Marta sostuvo su mirada, disfrutando del suspenso. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. «Más cerca de lo que piensas». El teléfono de la protagonista vibró en su mano. Lo miró, sintiendo el miedo atenazar su garganta. Otro. Demasiado tarde. Y entonces un golpe sordo se escuchó desde afuera de la oficina. El sonido del golpe hizo que la sangre se le helara. Marta, Rodrigo y ella intercambiaron miradas antes de que Rodrigo reaccionara primero. Caminando rápidamente hacia la puerta, la protagonista sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, mientras Marta se quedaba en su lugar, observando todo con una expresión inescrutable. Rodrigo entreabrió la puerta con cautela y se asomó al pasillo. Su cuerpo se tensó de inmediato. «Mierda», susurró, girándose hacia ellas. Ella se puso de pie de golpe y se apresuró a mirar. En el suelo frente a la puerta de la oficina, había un sobre marrón con su nombre escrito en tinta negra. No había nadie en el pasillo. Rodrigo recogió el sobre y se lo entregó. Ella lo tomó con manos temblorosas y con un nudo en la garganta. Lo abrió. Dentro había una sola foto. Al verla, su corazón dejó de latir por 1S. Era una imagen de ella dormida en la cama de la habitación del hotel donde se había estado quedando. El miedo explotó en su pecho, se tambaleó, sintiendo que su cuerpo se debilitaba. Esto no puede ser real», susurró, sin apartar la vista de la imagen. Marta, en cambio, no parecía sorprendida en absoluto. En cambio, se cruzó de brazos y la miró con una sonrisa gélida. «Te lo advertí». Rodrigo le arrancó la foto de las manos y la inspeccionó. Su mandíbula se tensó. «Nos están vigilando muy de cerca». «Esto no es un simple juego», dijo, su tono grave. «Esto es más grande de lo que crees», murmuró. Ella sintió la desesperación apoderarse de su cuerpo. Su piel se erizó. Un nudo se formó en su estómago. No solo la estaban amenazando, no solo la estaban siguiendo. Habían estado en su habitación mientras dormía. «¿Qué demonios quieren de mí?», preguntó en voz baja, sintiendo que su voz temblaba. Marta inclinó la cabeza levemente. «Tal vez la pregunta no es qué quieren de ti, sino cuánto estás dispuesta a perder antes de darte cuenta de que no tienes el control». Rodrigo la ignoró y le puso una mano en el hombro. «Tenemos que irnos ahora». Ella asintió, guardando la foto con manos temblorosas. Marta los observó mientras salían de su oficina, sin decir una palabra más, pero la expresión en su rostro era clara. Sabía algo que ellos aún no entendían por completo. Cuando salieron del edificio, la sensación de estar siendo observados era aún más fuerte. Rodrigo la tomó del brazo y la guió hasta un taxi. «No podemos volver a tu hotel». «Ya saben dónde estás». Ella asintió.
sintiéndose completamente vulnerable. ¿A dónde vamos?, preguntó con la voz débil. Rodrigo no respondió al principio, luego con una determinación sombría a la única persona que podría saber lo que está pasando. Ella frunció el ceño. ¿Quién? Rodrigo la miró con seriedad antes de soltar la bomba. Javier. El taxi arrancó, llevándolos hacia un destino que podía significar la verdad o el final de todo. El taxi se deslizó por las calles de Madrid, sumergiéndolos en un silencio tenso. Cada segundo que pasaba, la incertidumbre se hacía más insoportable. No sabían si encontrarían respuestas o simplemente más preguntas. Cuando finalmente llegaron a la casa de Javier, la protagonista sintió que sus piernas temblaban al bajar del coche. Rodrigo avanzó primero y tocó la puerta con fuerza. Después de unos segundos, la puerta se abrió y Javier apareció en el umbral. Su expresión era de sorpresa, pero al ver los rostros de ambos, su semblante se endureció. ¿Qué demonios hacen aquí?, preguntó, cruzándose de brazos. Ella levantó la foto que había recibido y se la mostró. «Necesito saber si tienes algo que ver con esto», dijo, su voz temblando entre la rabia y el miedo. Javier tomó la imagen y la estudió. Su mandíbula se tensó. «¿Dónde conseguiste esto?» «Nos la dejaron en la oficina de Marta», intervino Rodrigo. «Y estamos recibiendo amenazas. Creemos que alguien nos está siguiendo». Javier los miró por un momento, y luego, en silencio, les hizo una seña para que entraran. La protagonista respiró hondo antes de cruzar el umbral. Dentro, el ambiente era tenso. La casa estaba impecable, pero había algo en la expresión de Javier que la hizo sentir que él también ocultaba algo. «Escuchen», dijo Javier finalmente. «No soy yo quien los está amenazando, pero sé quién podría estar detrás de esto». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién?» Javier tomó su teléfono, buscó algo y luego se lo mostró. Era un mensaje, un solo mensaje. «No te metas en esto, no es tu lucha». Rodrigo lo leyó y luego se pasó una mano por el cabello. «Esto no es una simple venganza, esto es algo más grande». Javier asintió lentamente. Marta no les mintió. Ella no es quien los persigue, pero sabe más de lo que dice. Se giró hacia la protagonista. «¿Y tú también deberías preguntarte a cuántas personas les hiciste daño en el pasado?» Ella sintió la presión en su pecho intensificarse. Pensó en todas las personas que había lastimado. Pensó en la infidelidad, en las mentiras, en las amistades rotas. ¿Podría ser alguien de su pasado regresando para hacerla pagar? Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un último mensaje apareció en la pantalla. Se acabó el tiempo. Y entonces la electricidad de la casa se apagó. El aire se volvió helado. La oscuridad los envolvió. El verdadero final de esta historia estaba a punto de revelarse.